cordero apareció. Dios hizo provisión para él. Entonces él tomó el cordero y lo ofreció en sacrificio. Si él se detiene a esperar que Dios hiciera provisión, nada de esto hubiera ocurrido. Solamente ocurrió porque él decidió obedecer a Dios. Y así tenemos que nosotros entender que si nosotros queremos que Dios haga provisión y que Dios nos bendiga, cuando Dios nos hable, solo tenemos que obedecer, aunque no entendamos. Aunque no entendamos, porque tal vez Dios no nos va a dar explicaciones. No entendamos, pero obedece. Si Dios te habla, sométete a lo que Dios te está diciendo, porque Él sabe más allá y Él ve más allá de lo que tú ves. Él ve tu mañana, Él ve tu futuro. Tú tienes el día de hoy delante de ti. Eso es todo lo que nosotros tenemos. Estamos en desventaja. Y dice la palabra que Él llamó a aquel lugar Jehová proveerá. Porque cuando tú obedeces, Jehová provee. Y dice la Escritura, por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto, se dice hoy de aquel lugar. Pero cuando tú subes al monte a encontrarte con Dios, como subió Abraham, debes venir preparado, hermano. Debes venir preparado a obedecer, debes de venir, estar dispuesto a obedecer, preparado para demostrarle obediencia a Dios. Por tanto, dice la Escritura, que en el monte de Jehová será provisto. Lo que significa es que Jehová prevé. Él ve antes que tú. Jehová prevé para luego proveer. Si tú no le muestras lo que Él quiere ver, Él no te mostrará lo que Él te puede proveer. Él quiere que tú le des señales de humo primero. Y entonces Él te va a bendecir y te va a bendecir en gran manera. Tú tienes que ser obediente y tienes que pasar por la prueba para recibir la promesa. Necesitas algo más que fe. Es lo que decimos. Tan solo fe, sí. Hay que tener fe. Abraham tenía una fe inmensa, por eso le llaman el padre de la fe. Pero Dios demanda obediencia. Y por eso este drama resultó de la siguiente manera. Dice en el versículo 15, comienza diciendo, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La promesa viene con la obediencia. Aquí vemos la diferencia entre lo que es una promesa y es un juramento, lo que es un juramento. Aquí Dios dice, he jurado por mí mismo, porque no había nadie mayor que Él por quien jurar. Primeramente Dios le hizo una promesa, pero ahora le está haciendo un juramento. Dios hace la promesa en Génesis 12, pero no se cumple hasta Génesis 22. Pasaron décadas desde que Dios hizo esa promesa. Y hay un espacio entre estos dos episodios, un largo trecho, donde Él está preparando a Abraham para recibir esa promesa, porque Dios nos prepara para recibirla. Y Abraham cometió muchos errores durante ese corto tiempo, o no corto, durante ese tiempo. Pasó diferentes pruebas para llegar listo al cumplimiento de la promesa. Porque hay promesas para las cuales tú tienes que estar preparado, porque si no las vas a echar a perder. Las promesas, hermanos, requieren más que fe, requieren obediencia. Por eso Dios nos tiene que pasar por experiencias.
La gente dice, Dios me lo prometió y me va a llegar porque Él es fiel. La pregunta que Dios te hace cuando te va a llevar a través de este proceso y tú eres fiel, porque sabemos que Dios es fiel, pero si tú eres fiel, tú tienes que hacerle entender a Dios que tú eres fiel. Y te va a hacer entender si tú eres fiel o no a través de ese proceso, a través de ese caminar. Tú le vas a demostrar a Dios que tú eres fiel. Eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Y eso es lo que Dios desea ver. A veces nosotros pasamos por el filtro de nuestra mente estas promesas y pensamos que sucederán como nosotros nos las imaginamos, de manera lógica. Dios las promete y nosotros las planeamos, así somos nosotros. Pensamos que nos van a llegar y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pero Dios no funciona así. La lógica de nosotros no es la lógica de Dios. Así piensan algunos hermanos, pero no funciona así. Él requiere más que eso. Él necesita que estés en la marcha, caminando. Ustedes saben cuando al inicio Dios le dio la promesa a Abraham y le dijo, te voy a hacer una nación grande de ti y voy a bendecirte. Y lo primero que le dijo fue, sal de tu tierra y de tu parentela, vete, te voy a mostrar una tierra a donde tú vas a llegar. Lo primero que Dios hizo fue ponerlo a la marcha, en el camino. Tenemos que caminar el camino. Le dijo que, le dio la promesa, te voy a bendecir, pero también le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Y no le explicó, no le dijo que la promesa de él tenía que ver con el mandato que él le estaba dando. No le dio explicaciones, porque tenemos que estar en el camino, tenemos que estar caminando. Y ese camino de fe que está lleno de pruebas, te va a llevar a la promesa. Por eso muchas promesas no llegan de inmediato, hermanos. Como no le llegaron a Abraham de inmediato, porque él tenía que llegar a ellas. Su fe tenía que ser probada. Hay que mantenerse en la marcha y no nos podemos sentar encima de la promesa. Vamos a esperar la promesa y estamos aquí sentados esperando la promesa, porque el Señor me la prometió. Él es fiel. Yo la voy a reclamar. El plan de Dios es diferente. Dice, ¿tú quieres la promesa? Camina. Entra por el camino estrecho y pasa todas las circunstancias que tú vayas a pasar. La promesa está aquí, la promesa te espera. Tú tienes que caminar para alcanzar esa promesa. Entonces a veces nos quejamos de que no la hemos visto. Llevamos 10 años esperando por la promesa. Llevamos 15 años esperando por la promesa. Pero tal vez es que tú no has caminado el camino. O tal vez es que no has crecido en tu fe. O tal vez es que no has cambiado tu carácter, tu manera de ser. Es que no te has sometido. No has ido en obediencia. Subiste al monte, pero no fuiste en obediencia. Tal vez es que tienes que cambiar tu manera de pensar. O cualquiera sea la circunstancia o el propósito de Dios, tal vez no has llegado donde Dios quiere que tú llegues. No has llegado. La estás esperando, pero no has llegado. Y a veces tenemos esquemas mentales que tienen que ser derribados para que tú llegues. Y se derriban, ¿sabes dónde? En el camino. Tomemos el ejemplo de Pedro, que estaba allí en Jope, en casa de un amigo, no sé, recuerdo ahora el nombre, pero estaba sentado y Dios le presentó un lienzo y le dijo, Pedro, mata y come. Y él le dijo, yo, Padre, tú sabes que por mi boca no ha pasado nada inmundo. Y Dios le dijo, lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Y después le envió 3 personas para que lo fueran a buscar y lo puso en la marcha. Vete a casa de Cornelio y allí yo te voy a mostrar. Y cuando llegó a casa de Cornelio, sus ojos se abrieron y entonces pudo decir, ahora entiendo
que Dios no hace acepción de personas. Pedro tuvo una visión, tuvo un encuentro con Dios. Dios lo llevó al monte para mostrarle que Él no hace acepción de personas, pero lo puso en la marcha. Lo puso en la marcha. Tiene que estar en el camino, hermanos. Y a veces pensamos que estamos listos, pero no lo estamos. Estamos listos para la promesa, pero no lo estamos. Nos falta mucho por aprender. Ese fue el ejemplo de Pablo, que pensaba que él lo tenía todo, él lo había alcanzado todo. Estudió a los pies de Gamaliel. Él tenía todo el conocimiento que necesitaba. Y él estaba tan seguro de sus fundamentos y estaba tan seguro de lo que él creía, que él se fue a buscar cartas para que le dieran permiso para exterminar a los cristianos. Porque él estaba seguro que esa gente eran del diablo. Y se fue a buscar sus cartas, pero en el camino Dios lo interceptó y lo tumbó del caballo. Y tuvo un encuentro divino. Y Dios le demostró que no era como él pensaba, que había un camino más excelso. Un hombre celoso de las cosas de Dios, conocedor de la ley, pero su mentalidad estaba errada. Dios le envió una prueba y lo dejó ciego. ¿Sabes por qué Dios lo dejó ciego? Porque él estaba ciego. Y Dios lo único que quiso fue mostrarle su realidad espiritual. Espiritualmente estaba ciego. Él no veía. ¿Para qué? ¿Para qué lo dejó ciego? Lo llevó al monte y lo dejó ciego. Para que fuera instrumento útil en sus manos. Eso es el propósito de Dios en cada una de estas experiencias. Que seamos varones perfectos, aprobados para toda buena obra. Y Pablo se sometió a Dios, y Pedro también, y Dios los bendijo y los usó poderosamente. Le voy a pedir a los músicos que pasen en estos momentos. Y si nosotros queremos llegar a disfrutar de las promesas de Dios, como lo hizo Abraham, tenemos que tomar su ejemplo. Tenemos que caminar el camino. Tenemos que oír la voz de Dios. Créeme que Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. ¿Sabes por qué? Si tú quieres, Dios te va a hablar, porque Dios quiere tu obediencia. Dios quiere que tú le obedezcas. Y a veces nos confundimos con otras voces. Nos vamos a buscar voces que nos desvían del camino. Abraham dejó de oír de escuchar a Dios. Y se fue y le puso atención a su esposa, a su mujer Sara, y cometió un grave error. Cometió un grave error porque después tuvo una situación con su hijo Ismael que lamentó por mucho tiempo. Tenemos que mantener nuestro oído presto a la voz de Dios para que no seamos confundidos. Dios no confunde a nadie. Dios lo único que te da es un mandato que tal vez no tiene todos los detalles, pero no te debe confundir. Dios es claro en lo que te dice. Él no te va a dar todo el plan, pero te va a dar lo necesario para que tú le obedezcas. Y mientras permanezcamos en el camino, siempre estaremos, hermanos, enfrentando nuevos retos, enfrentando batallas, porque Dios es un Dios dinámico, Dios es un Dios creador, cambiante, que Él no te quiere dejar en el status quo donde tú te sientes, donde queremos permanecer, porque estamos cómodos ahí. Dios está en la brecha continuamente, haciendo cosas, y para llevarnos a esas profundidades espirituales donde nosotros queremos ir y Él nos quiere llevar, te tienes que exponer a nuevas experiencias. Él conocía a Abraham por mucho tiempo y sabía que Abraham era obediente, pero lo llevó y lo llevó al monte para darle una experiencia más profunda. ¿Qué más? Que cuando te dicen, sacrifica a tu hijo, ¿estarás tú dispuesto a hacer lo que Abraham hizo? Pero estas experiencias que Dios nos da solamente tienen el propósito de que crezcamos, de que aprendamos. Y de esa manera podemos recibir
lo que estamos esperando. Porque, hermanos, cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Y no podemos dejar de crecer, porque nos vamos a perder lo nuevo de Dios. Nos vamos a perder la promesa de Dios. Nos vamos a perder todo lo que Dios tenga para nosotros. Tenemos que caminar al ritmo de Dios para que cuando Él nos llame al encuentro, estemos preparados para responder al Señor como Abraham respondió. Y eso tú lo puedes lograr si estás dispuesto no a comprometerte. Comprometerse es nuestro primer paso. Es bueno comprometernos, es necesario comprometernos. Pero lo que Dios quiere es que tú te rindas a su voluntad. El compromiso es un buen paso, pero déjame decirte una cosa. El compromiso te deja en total control de tu vida. Y Dios quiere ese control. Él quiere que te rindas a su voluntad. Dios quiere que le entregues ese control de tu vida a Él. Y eso Él hizo con Abraham. Y Abraham respondió, heme aquí. Estoy aquí, Dios. Él no preguntó quién me llama o quién eres. Abraham dijo, heme aquí. Puedes decirle tú en esta mañana al Señor, estoy aquí, Señor. Heme aquí. Heme aquí, quiero responder a lo que tú me pidas. Heme aquí. Hermano, y si tú me escuchas en esta mañana, te pregunto, ¿estarás tú dispuesto a subir al monte con el Señor para que Él haga provisión para tu vida? Recuerda que tú tienes primero que proveerle al Señor, mostrarle al Señor lo que tú tienes para Él, para que entonces Él responda con bendición del cielo. Si tú quieres ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida, tienes que ser obediente. Y Dios te llama en esta mañana para que tengas ese encuentro, para que te rindas al Señor. Un encuentro de vida espiritual. Y yo te invito a que te acerques a su presencia en esta mañana para que nos permitas orar por ti en este momento. Y mientras escuchamos la alabanza que los hermanos tienen, vamos a meditar en esta palabra y en esa alabanza. Y si quieres acercarte al Señor en esta mañana, te invito al altar para que oremos por ti. Dios te bendiga en esta mañana.